las alergias. Hola, ¿qué tal a todos? Soy el hermano Luis Rodríguez. Bienvenidos a este canal si es la primera vez que están aquí. Bienvenidos de regreso si ya nos hemos conocido antes. Para quien no sepa, soy un religioso de la Congregación de los Legionarios de Cristo y en este canal buscamos siempre tener formación, responder sus preguntas, algunas aventuras, próximamente un video de un paseíto por ahí. Siempre digo eso, pero yo creo que siempre he dado por presupuesto que todo el mundo sabe qué es un religioso, qué es una congregación religiosa, qué son la profesión de los votos, etcétera, 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 ¿no? Así que hoy vamos a explicar. Así que sin más, ¿qué es la vida religiosa? Yo creo que para entender un poco mejor qué es la vida religiosa, podemos pensar en toda la iglesia, ¿no? Cómo se divide, cómo se estructura la iglesia. Y la iglesia la podemos considerar un poco estructurada en dos sentidos diferentes. Uno, en cuanto a la jerarquía. Y para la jerarquía sabemos muy bien que está el Papa como cabeza de la iglesia, como cabeza de todos los obispos. Debajo de él, todos los obispos del mundo. Claro, el Papa es el primero de entre los obispos por ser el obispo de Roma, pero sigue siendo un obispo. Dentro de todos esos obispos, el Papa también elige a algunos que le van a ayudar un poco más de cerca en el gobierno de la iglesia. Más o menos como un presidente elegiría a unos ministros que le ayudan ahí en el gobierno, ¿no? Bueno, así también el Papa elige a algunos y a estos los instituye como cardenales. Pero los cardenales siguen siendo obispos. Debajo de los obispos están los sacerdotes que vemos alrededor del mundo y siempre los sacerdotes dependen de un obispo. Y debajo también, dentro de esa estructura, están los diáconos, que muchas veces conocemos. Muchos diáconos están en un periodo temporal previo al sacerdocio y hay algunos diáconos que también son diáconos permanentes, ¿no? Y siempre van a ser diáconos. Y después, debajo de todos estos ministros ordenados, que son los 3 grados del sacerdocio, la diaconía, el presbiterado y el episcopado, tenemos a todos los fieles de la iglesia, todos los fieles laicos de la iglesia. Bueno, y eso es más o menos la estructura jerárquica de la iglesia. Por otro lado, también podemos considerar la estructura dentro de la iglesia como las diferentes vocaciones. Dentro de esa estructura tenemos básicamente 3. Están los laicos, que son pues el pueblo de Dios, la gran mayoría. Están los ministros ordenados, que serían diáconos, presbíteros, sacerdotes. Y están los consagrados de la vida religiosa. Bueno, la mayoría de gente está en la vida laical, algunos vienen ordenados, obispos, sacerdotes, tal, diáconos, y los que hoy nos interesa son esta sección, que son los consagrados a Dios. Y eso es precisamente lo que yo y todos mis hermanos aquí en la Congregación de los Legionarios de Cristo somos. Somos religiosos, miembros de una congregación religiosa, que además tiene la peculiaridad que todos los miembros de nuestra congregación son o están en camino a ser sacerdotes. Esto no es el caso de todas las congregaciones, empezando por todas las congregaciones femeninas, todas las monjitas y tal, pues ellas no van a llegar a ser sacerdotes, pero son plenamente religiosas. Y también hay congregaciones masculinas que son religiosos, pero nunca van a llegar a ser sacerdotes, o solo algunos van a ser sacerdotes. Pero ¿de dónde nace, de dónde sale, cuál es el origen de esto de la vida religiosa? Pues en los primeros siglos de la iglesia estaban solo los ministros ordenados, como hemos visto ahorita durante la Pascua, en los Hechos de los Apóstoles. Bueno, el Señor ha ordenado, ha hecho mensajeros suyos, enviados suyos a los apóstoles, como sacerdotes, como obispos prácticamente, y ellos instituyen después a los diáconos, ¿no? También para que puedan ejercer ese servicio, esa diaconía, significa servicio, entre las personas del pueblo, de la asamblea. Pero más adelante, 200, 300 años más adelante, algunas personas empiezan a sentir que no están llamados a seguir a Cristo en ese camino de el ministerio sacerdotal, pero que quieren consagrar su vida de una manera más plena, más total, a vivir las promesas evangélicas, o sea, a vivir el evangelio que Cristo ha predicado. Quieren darle toda su vida a Dios. Y se retiran de las ciudades, se van al desierto, y allí en el desierto empiezan a vivir una vida de sacrificio, de oración, y poco a poco, al inicio era como que uno que se iba solito, otro que se iba solito, pero poco a poco hay gente que dice como que, ese es un maestro, bueno, entonces van ahí con él y empiezan a vivir como alrededor de él para aprender de él, para inspirarse, para escucharle, para pedirle consejo. Y se van formando estas pequeñas como comunidades, aunque cada quien vive según su estilo, más o menos. Más adelante ya se empiezan a instituir comunidades
sobre todo a partir de San Antonio Abad, la primera comunidad que ya se instituye y ya son una comunidad que vive juntas. ¿Y cómo hacían esto de la consagración de toda su vida a Dios? Se dieron cuenta que podemos más o menos como resumir toda nuestra vida en 3 deseos que tenemos. Tenemos deseo de posesión, entonces queremos tener bienes materiales. Vieron que todos nos vemos atraídos al poder, ¿no? Poder controlar las cosas, poder decidir no solo sobre nosotros, sino a veces también sobre otros. Y por último, en tercer lugar, también el hecho de procrear, de dejar una familia, de dejar una herencia en este mundo, de traer nueva vida al mundo. Dándose cuenta que básicamente cualquier deseo que tengamos puede reentrar dentro de uno de esos. Se dieron cuenta que con eso cubrían más o menos toda la vida. Entonces dijeron, bueno, vamos a profesar vivir en pobreza, porque vamos a renunciar a tener bienes materiales como posesión nuestra. Dijeron también, bueno, vamos a hacer voto de obediencia. Voy a renunciar no solo a tener autoridad sobre otros, sino a tener total, plena y libertad, autoridad sobre mí mismo. Y a veces me voy a someter a lo que otro me está indicando. Y por último, pues vamos a renunciar también a tener relaciones para tener una familia, cualquier tipo de relación afectiva, profunda, en este sentido amorosa, y ya también carnal, sexual, ¿no? Entonces vamos a renunciar a todo este tipo de relaciones para vivir plenamente consagrados a Dios. Entonces son estos 3 ámbitos, no porque estos 3 ámbitos sean así en concreto como que Jesucristo dijo que había que prometer pobreza, castidad y obediencia. No, sino porque estos 3, que sí se encuentran en el Evangelio, estos 3 envuelven toda la vida del ser humano. Y por último, también dándose cuenta que viviendo en común se vivía mejor y se replicaba esa experiencia de Jesucristo con sus apóstoles, dijeron, bueno, también vamos a vivir en comunidad. Y así fue como nació lo que conocemos hoy como la vida religiosa. Una vida en la que se vive en comunidad y en la que se consagra a Dios por medio de estos 3 promesas o consejos evangélicos: la pobreza, la castidad y la obediencia. Estos 3 y la vida comunitaria son los esenciales. Tomar una decisión así requiere tiempo, meditación, hacer la experiencia, y que muchas veces incluso hay personas que física y psicológicamente no están hechas para vivir en esto, en este estilo de vida, este ritmo. Entonces dijeron, en vez de un día para otro decir como que yo me voy a consagrar así y tal y ya hago mis votos para siempre, dice no, hacer los votos por 1 año, 2 años, 3 años y vamos viendo. En espíritu uno lo hace, no, yo me estoy consagrando a Dios plenamente, pero técnicamente lo estamos haciendo por 3 años y después se hace otro periodo tal vez de 2, 3 años y así, hasta que llegue el momento de hacer la profesión perpetua, que ya son los votos para toda la vida. Cuando yo hice mi noviciado, después de terminar el bachillerato, hice mi noviciado, que es como, podríamos decirlo, algunos le llaman como el noviazgo de la vida religiosa, en el que uno está conociendo la congregación, el estilo de vida, y la congregación también lo está conociendo a uno. Bueno, después de eso, hice mi primera profesión, y ahora, 9 años después, estoy haciendo mi profesión, o voy a hacer, si Dios lo permite, ya dentro de unos días, mi profesión perpetua, ya consagrando, ya técnica y legalmente, así hasta con documento firmado, mi vida totalmente a Dios. ¿Y eso qué cambia? Bueno, o sea, en la práctica, pues tal vez no cambia mucho, porque yo he vivido todos estos años como consagrado a Dios. Ya ahora es como que ya hacerlo oficial, ¿no? Es casi como diríamos como el día de la boda, ¿no? Ya no es compromiso, ya no es el noviazgo, sino que ya es la boda tal cual, ¿no? Más adelante también nosotros tenemos la gracia de ser ordenados sacerdotes y pues eso vendrá más adelante. Pero en cuanto a la vida religiosa, este es como que el último paso del camino y ya de ahí en adelante solo es vivirla en plenitud y seguir creciendo en la vivencia de esta consagración a Dios. Bueno, creo que ya he dicho un montón para un video sobre qué es esto de la vida religiosa, qué es la profesión de los votos
Si tienen cualquier pregunta, si tienen alguna curiosidad que quisieran saber cómo funciona esto de los votos, podemos hacer videos más específicos sobre alguno de los votos, sobre la profesión perpetua, sobre la profesión temporal, sobre cómo son los procesos, cómo es todo nuestro recorrido formativo, sobre, bueno, lo que sea que se les ocurra sobre esto, pónganlo en los comentarios y vamos a ir intentando a lo largo del verano, a pesar de todo el trabajo que vamos a poder estar haciendo, ir sacando algún que otro video explicando más en detalle todas estas cosas que pues seguramente van a tener preguntas y van a querer saber más, porque al final de cuentas, como siempre he dicho, aquí estamos para eso, para seguir creciendo en nuestra fe católica, en nuestro conocimiento de nuestra Madre la Iglesia y de Jesucristo nuestro Señor, y poder seguirlo cada día más de cerca. Les pido mucho una oración por mí, por los otros 6 hermanos con los que voy a hacer mi profesión la próxima semana. Sin más, yo también les ofrezco mis oraciones y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.